JUP. Eh, este es el 12º año consecutivo que nosotros realizamos estas clases de apoyo porque entendemos lo costosas que son las academias y no todos pueden acceder a ellas. Entonces esta es nuestra forma de darles una mano a ustedes. Bueno, como les mandé en el grupo, hoy vamos a arrancar con el módulo de contexto histórico y economía, que como ven en el material están juntos. Lo van a dar los profes Mariana Gutiérrez y Facundo Morales, a quien desde ya agradecemos su predisposición. Bueno, en la segunda semana, que es del 13 al 17 de enero, vamos a dar el módulo de lógica y en la semana siguiente vamos a dar el módulo de derecho y organización jurídica. Bueno, las clases van a ser de 1 hora, 1 hora y media más o menos, dependiendo de los profes. Van a ser 3 veces por semana, los días lunes, miércoles y viernes de 18 horas. Van a arrancar a las 18 horas. Por ahí vamos a tardar un poquito porque vamos a esperar a que se traten de conectar todos. Bueno, eso por un lado, cualquier duda o consulta que tengan lo pueden dejar en el chat y después les transmitimos a los profes, o si tienen alguna duda con respecto al material o lo que van hablando los profes, pueden anotarlas y después se las transmiten a ellos. Bueno, eso por un lado, así que bueno, esperamos que puedan aprovechar estas clases, esperamos que todos puedan llegar bien al examen, que puedan aprobar, es lo que queremos, y cruzarlos en la facultad después en nuestro box. Así que bueno, sin más que decir, profes, los dejo a ustedes a cargo. Hola, muy buenas tardes. ¿Se me escucha bien? Sí. Bien, genial. Bueno, me presento un poco. Yo soy Facundo Morales, soy profesor en Ciencias de la Educación. En el caso de Mariano, él es profesor de Historia. Le damos gracias a los chicos de la JUP por invitarnos a participar de su cursillo de ingreso. Un poco particularmente comentarles cómo va a ser la dinámica de este módulo de historia y economía. Lo pensamos en 3 clases. Hoy estamos en la primera clase donde vamos a abordar todo lo que es la década del 80, el retorno de la democracia en el país, un poco los aspectos económicos, financieros sobre los cuales estaba atravesando en esa década, los aspectos sociales. El miércoles daremos la clase de los 90 propiamente, qué cambios implicó ese gobierno, cuál era el contexto global que había. Y por último vamos a finalizar con la parte del 2000. Un poco así lo organizamos de manera cronológica para que puedan comprenderlo un poco mejor y se pueda ver bien el paso del tiempo, ¿no? Un poco de los objetivos generales de por qué ustedes que están iniciando esta carrera de abogacía deben tener algo del contexto histórico marcado. Lo que nos proponemos en estas clases es que puedan comprender con fluidez los textos recomendados, así comprender el proceso democrático y diferenciando la orientación política de cada gobierno y comprender la importancia de la democracia en la historia contemporánea argentina, que de alguna manera uno dice fue un proceso que se dio hace 40 años, que si lo vemos de una manera puede ser muy reciente, pero fue un proceso el cual atravesó por varios cambios a lo largo del tiempo. Pasamos a la siguiente diapositiva. Ah. Bien, entre los objetivos específicos que nos propusimos son comparar aspectos positivos y negativos del proceso de la historia de la democracia, que va desde el 1983 hasta el 2000, explicar las características de los gobiernos democráticos en la Argentina y la economía que implementó cada uno, describir las vicisitudes, las fortalezas, las debilidades de esos gobiernos y analizar y sintetizar los principales acontecimientos y valores institucionales de los primeros gobiernos en la recuperación democrática.
¿Por qué es importante de alguna manera todo este contexto, si se quiere? Básicamente porque muchas de las leyes que ustedes estudian en aspectos jurídicos, en aspectos legales y demás, bueno, muchas de ellas de alguna manera están enmarcadas en un contexto más amplio, en un contexto social, en un contexto político, en un contexto institucional, económico, etcétera, 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 y por ende es importante que puedan situarse en el mismo y en lo que estaba atravesando el país durante esos años. Pero antes de ponernos propiamente en lo que es la Argentina, me parecía importante a mí que demos un poco de contexto global. El mundo en los años 80 estaba atravesando un periodo que se conoce como la Guerra Fría. Básicamente era la disputa entre dos potencias mundiales, por un lado Estados Unidos y un bloque de países de Europa, y por otro lado la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que era Rusia con otros países anexados. Un conflicto que recién finaliza en el 89, con la caída del muro de Berlín. Esa guerra fría, si se quiere, básicamente era disputa entre dos lados del mundo, si se quiere. No era una guerra como tal, no hubo enfrentamientos armados, pero era una guerra discutiendo ideas, discutiendo avances científicos, tecnológicos, intelectuales, y que de alguna manera significaba una confrontación no armada, pero sí en el plano de las ideas y en los proyectos que proponía cada frente como un modelo de mundo, si se quiere. Del lado de Estados Unidos teníamos a Ronald Reagan, que él comienza a hacer un plan económico de liberar los mercados. Acá me estoy adelantando un poco, pero el miércoles, cuando vemos la clase de los 90, vamos a ver el impacto que tuvo esa propuesta. Después hubo organismos como la CEPAL acá en Argentina que recomienda renegociar las deudas externas que tenían los estados y hacer ajustes en la macroeconomía. También se produjeron invasiones en Medio Oriente, en Irak, en Pakistán, Afganistán. Eso después produce una crisis de energía y del petróleo. Y por último, hubo manifestaciones por acceso a la atención sanitaria y defensa de los derechos humanos. Esto pasó porque en la década de los 80 aparece lo que es el SIDA y en su momento fue una enfermedad la cual tuvo mucha estigmatización social, la cual de alguna manera se la vio con ojos para discriminar a una parte de la población y negarle su acceso a la salud, y lo ponemos como un punto porque también tiene que ver con una lucha de los derechos humanos, si se quiere, en ese sentido. No sé, Marian, si querés agregar algo. Este, bueno, primero que nada, buenas tardes. Hay un poco lo que mencionaba Facu, por qué es importante el contexto global, ¿no? Porque nosotros tenemos que recordar, por ahí a los que son un poco más jóvenes, nosotros a partir de 1955 en adelante y sobre todo a partir del 24 de marzo de 1976, lo que vamos a tener en el país en términos de nuestra historia contemporánea, nuestra historia reciente, son distintas dictaduras que se suceden una tras otra y sobre todo eso va a estar enmarcado dentro de este contexto global, es decir, Estados Unidos concretamente va a apoyar estas dictaduras latinoamericanas que después son las que van a condicionar, porque ustedes lo primero que tienen que recordar es que toda herencia siempre termina generando y desencadenando nuevas consecuencias, digamos. Por eso nosotros hablamos de un periodo de Guerra Fría y en ese contexto de la Guerra Fría, la Argentina va a sufrir transformaciones que van a estar atravesadas por estas herencias, sobre todo un pasado de dictadura. Nosotros tenemos en el 55 el bombardeo a la Plaza de Mayo, después tenemos gobiernos democráticamente débiles, es decir, con la presencia fuerte de juntas militares que cogobernaban las decisiones políticas del país, hasta que irrumpen en el escenario político, social y económico a partir de 1976. ¿Por qué digo esto? Porque en este contexto global de los años 80,
va a surgir una nueva propuesta política que busca un poco empezar a reconstruir un país que venía de varias décadas de sucesivos golpes de Estado, digamos. En ese contexto es donde vamos nosotros a pensar la década de los 80 con el radicalismo, la década de los 90 con el menemismo, los 2000 con un gobierno y una gestión de alianza, y con la crisis, o sea, en el 2001 ocurre criollamente lo que uno podría decir, se termina de colmar ese vaso que viene de experiencias fallidas sistemáticamente desde mediados de siglo. Fíjense que no es casualidad. Ahí Facundo puso, la CEPAL recomienda renegociar las deudas externas. La CEPAL, que es la comisión, es una comisión económica para los estudios en materia social, económica y política para América Latina. Fíjense que ya en ese momento se empiezan a vislumbrar todos los problemas que vamos a sufrir como sociedad y que van a encontrar su punto máximo, su quiebre a fines de los 90, por ejemplo. Hoy particularmente vamos a tratar un poco el contexto histórico, cómo se llega electoralmente a la década de los 80 y particularmente a 1983. En materia política, ¿qué sucede? ¿Qué es lo que tiene para ofrecerle el radicalismo en el poder a esta sociedad argentina que venía del trauma y del terror instaurado por una junta militar? En ese contexto no es casualidad que se hable de la salud, la educación, los derechos humanos, los derechos políticos, los derechos civiles. Digo, van a ser una serie de cuestiones que estuvieron vedadas, inhabilitadas, que uno, por tener cierta inclinación o por tener meramente la iniciativa de discutir ideas como se discutían a nivel mundial, en Argentina eran plausibles de sufrir un secuestro, de sufrir persecución, de correr riesgo hasta inclusive la propia vida humana, digamos. Por eso me parece importante que pensemos y no disociemos la memoria individual que cada uno, que cada una pueda tener, y que tratemos de unir a la memoria colectiva. ¿Por qué les digo esto? Porque el estudio particularmente de este módulo va a necesitar de ese ejercicio, y cuando ustedes piensan y nos dicen, bueno, pero ¿cómo hago eso? Si yo quizás nací mucho tiempo después, o la verdad que no viví la experiencia, no conozco, si uno empieza a hilar las historias de vida, particularmente lo más cercano es la familia muchas veces, van a encontrar algún tipo de relato oral o de comentario de experiencia, inclusive en sus barrios, con sus vecinos, con otros familiares, donde puede que haya una memoria de ese pasado reciente. Fíjense que nuestro país en términos concretos tiene solamente 40 años y 2 o 3 añitos más, 41, 42 años, de haber recuperado la senda democrática, es decir, de haber recuperado un sistema donde se dirimen las discusiones por medio de la elección de un gobierno sancionado de manera republicana, con el reconocimiento de los poderes. Eso ya lo habrán estudiado quizás en la secundaria, la división de los 3 poderes, un gobierno en un territorio determinado. Bueno, todo eso de alguna manera desaparece, se elimina, se bloquea, se prohíbe durante amplias décadas de nuestra historia, y con todo eso nosotros vamos a tener que cargar a partir de 1983 en adelante. Por eso nos parecía importante hacer esta primera introducción, para ahora sí pasar a comentarles en esta segunda diapositiva, perdón, qué fue básicamente la experiencia del radicalismo o del alfonsinismo en el poder, digamos. ¿Cómo llegamos nosotros a la década de los 80? ¿Qué sucede? Bueno, fíjense, nosotros les pusimos ahí. Todo lo que está anotado en este Power lo vamos a pasar después. Van a ver algunas guías de estudio también, pero todo el material base está hecho sobre el material en PDF que ustedes ya lo tienen, que es el material de estudio obligatorio para el examen de ingreso. Primer punto que nos parece importante:
¿Cómo se precipita o cómo se llega a ese proceso de recuperación de la democracia? Básicamente por un hecho trascendental que tiene que ver con lo que ustedes, nosotras conocemos como el conflicto, la guerra de Malvinas entre la Argentina y el Reino Unido. Básicamente es un conflicto en el que nosotros vamos a disputar una guerra con una de las, en ese momento, potencia militar, económica y política, y básicamente la Argentina termina perdiendo ese conflicto, es decir, Reino Unido también recibe apoyos de algunos países periféricos y sobre todo, nuevamente fíjense, no solamente bastó el apoyo de los Estados Unidos en la dictadura, que también reciben un apoyo no solamente militar, sino legal para la resolución del conflicto, y eso es lo que termina precipitando la derrota y el fin de la experiencia de la Junta Militar frente al gobierno en Argentina. No hay que olvidarnos que esta Junta Militar siempre gobernó de facto. Ahora más adelante van a ver unas imágenes. ¿Qué significa gobernar de facto? Significa gobernar a los márgenes de la ley. ¿Cuál es la mayor expresión de la ley que nosotros tenemos en la Argentina, que se sancionó hace varias décadas y hace varios años ya? Nuestra Constitución Nacional, que se sanciona en 1852. Bueno, este gobierno de facto gobernaba al margen de la máxima expresión jurídica que nosotros tenemos, que era nuestra Constitución Nacional. No funcionaba los órganos políticos, no funcionaba la jefatura, es decir, la primera magistratura ejecutiva, que es la de un presidente, un vicepresidente, los ministros, digo, nada de eso existía. En cambio, lo que gobernaba en nuestro país era una junta militar cívica, empresarial, religiosa. ¿Por qué digo estos tres elementos? Porque tenía el apoyo expreso de algunos sectores de la Iglesia Católica y de los sectores protestantes, por ejemplo. ¿Por qué digo empresarial? Porque estaba apoyada económicamente para poder llevar adelante las prácticas que llevaron adelante por amplios sectores económicos. Uno de esos, por ejemplo, que hasta el día de hoy sigue teniendo vigencia en la toma de decisiones, es el grupo Clarín, por ejemplo, el mismo grupo que durante la Guerra de Malvinas, mediante la propaganda en los medios, ya sea la tele o la radio, decía que Argentina estaba ganando la guerra cuando sucedía lo contrario, por ejemplo. ¿Y por qué digo civil? Porque había amplios sectores de la sociedad civil, tanto de sectores trabajadores, sectores de intelectuales y profesionales, es decir, la universidad y otros sectores